Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero que todo, pues espero que tengan los mejores conceptos de Colombia, no solamente lo malo que se transmite a través de algunas novelas y eso que a mi juicio no es lo mejor de nuestro país, ni es la cara actual de nuestro país. Tenemos cosas muy lindas, tenemos la flora y la fauna, creo que más variada del continente. Por otra parte, un café que también es reconocido a nivel mundial. Y pues del fútbol no quiero hablar el día de hoy, mucho menos en este escenario, ni en este país. Bueno, básicamente el tema que vamos a abordar el día de hoy es sobre las víctimas del conflicto interno armado, dado desde la participación e inclusión que hay desde la Constitución Política de Colombia de 1991, con sus leyes y basadas también a partir de la Ley 1448, que es la denominada Ley de Víctimas. Esto para la inclusión y participación real de las víctimas en el proceso de la creación y formulación y seguimiento de estas políticas públicas. Entonces, primero que todo, comentarles que la división política de Colombia está dividida en 32 departamentos, 1.101 municipios, aproximadamente contamos en la actualidad entre 48 y 49 millones de habitantes en todo el territorio nacional. Como les decía, básicamente de la Constitución Política se creó al pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. Más del 33% de los artículos de nuestra Constitución están enfocados a la participación ciudadana. Dentro de ellos, su artículo primero establece justamente: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Vemos desde allí, entonces, a partir de 1994 se crean unos mecanismos de participación ciudadana, entre ellos vemos, por ejemplo, el voto, que eso no sucedía acá, no, eso son la marca de las elecciones. Yo creo que no, estoy hablando de otro continente seguramente donde dejan unas huellas, el voto, el antes y el después, que podemos observarlo de alguna manera. Estoy hablando de otros lugares, no somos nosotros, esto creo que ya ha cambiado para toda Latinoamérica. Como les decía, entonces el voto es un mecanismo de participación democrática, el plebiscito, que por estos días creo que fue sonado en toda Latinoamérica de acuerdo al resultado del plebiscito sobre, digamos, la aprobación del acuerdo que se había hecho en La Habana, Cuba, por el proceso de paz. Tenemos también el referéndum, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa popular, la revocatoria del mandato, y dentro de ellos también se desprenden aspectos importantes como las veedurías ciudadanas. Estos son conjuntos que hace la comunidad, básicamente para hacer control desde la misma comunidad en las inversiones en políticas públicas o aspectos que hace el Estado en determinados territorios. Desde allí, entonces, como les contaba, a partir del 2011 se crea la Ley 1448, que es la Ley de Víctimas, donde se permite con estas herramientas a que las víctimas hagan uso de ello. ¿Quiénes son consideradas víctimas? Pues tenemos varios conceptos. El primero, la Real Academia de la Lengua Española define la palabra víctima como aquella persona que padece daño o culpa ajena por causa fortuita. Así de simple. En Colombia, sin embargo, definir quién es víctima y quién no se ha convertido en un asunto tan complejo como la misma guerra que desangra el país hace 50 años. ¿Esto qué quiere decir? Y básicamente en mi contexto, que estamos hablando de las víctimas internas del conflicto armado, pero vemos en Latinoamérica que hay víctimas en otros aspectos, víctimas de la violencia, por ejemplo en el caso de Argentina, que es una política bien interesante, el femicidio, las mujeres en otros aspectos víctimas de otros delitos, raponeo, etcétera, una serie de cosas que se están viendo en Latinoamérica. Pero básicamente lo que a mí me ata en este momento es hablar sobre las víctimas internas del conflicto. ¿Quiénes son consideradas víctimas? Para la ley, en este caso 1448 del 2011, será toda aquella persona que hubiera sufrido un daño como consecuencia de violaciones de los derechos humanos ocurridas con posterioridad al 1 de enero de 1985 en el marco del conflicto armado. Por ejemplo, homicidio, desaparición forzada, desplazamiento, violaciones sexuales y otros delitos contra la libertad e integridad sexual, secuestro, despojo de tierras, minas antipersonal y otros métodos de guerra ilícitos, ataques contra la población civil y falsos positivos. Tenemos en cuenta que no solamente las víctimas del conflicto interno armado son de grupos guerrilleros, también del Estado.
por ejemplo, lo de falsos positivos, que en una época las fuerzas militares iban a un lugar como es Suacha, Cundinamarca, que es el municipio más receptor de las víctimas de desplazamiento en Colombia. Entonces, ¿qué sucedió? Cogieron a una serie de muchachos que habían sido desplazados por fenómenos de la violencia de sus territorios y llegaron a este municipio. ¿Qué sucedió? Las fuerzas militares tomaron a este grupo de jóvenes y los llevaron al campo, los vistieron como guerrilleros para mostrarlos como resultado de un operativo militar y señalados como guerrilleros. Esto fue lo considerado en Colombia como falsos positivos. Entonces, allí pasaría a la doble revictimización, que eso no lo permite esta norma, pero ya más adelante vamos a profundizar. Bueno, la ruta de atención de las víctimas vemos que se hace de abajo hacia arriba, primero que todo tratando un enfoque diferencial, viendo que Colombia es un país mega diverso, que tiene diferentes culturas a nivel interno, también el enfoque de género, de edad, de sexos, de su inclinación sexual, de todo este tipo de enfoques debe tratarse desde la norma. A nivel nacional existe la unidad de atención de las víctimas, esto basado bajo un registro único de víctimas, que es donde se alimenta desde las entidades territoriales. El Ministerio Público participa de acuerdo a la entidad. Vemos, por ejemplo, en un municipio existe el personero municipal, que es la primera persona que recibe a la víctima. Esto por varias vías. La primera es la declaración, donde alguien se acerca diciendo, soy víctima del conflicto, fui desplazada por la violencia o desalojada de mi territorio y aquí estoy exigiendo mis derechos. Ya más adelante explicaré un poco la brecha que podría existir entre el gobierno nacional y el gobierno local. Bueno, los derechos de las víctimas. Básicamente en este proceso de la justicia transicional, las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y reparación con garantías de no repetición. Dentro de ellos se desprenden 5 ejes fundamentales. El primero es la restitución de tierras. Eso es una política nacional donde las personas que fueron desplazadas o desalojadas desde su territorio retornen allí que es su hábitat, para que vivan con dignidad y no se expongan con sus familias a culturas que quizá no conozcan y seguramente en la práctica les quedan grandes y de pronto las personas o los niños crecen en un ambiente totalmente diferente al que estaban acostumbrados y se desvían, es decir, ya pasaría a un tema de ser víctima y sería también un problema para el municipio o la ciudad que lo recepciona. La indemnización por vía administrativa, esto básicamente mediante sentencias que más adelante señalaré, donde hay una indemnización en dinero y por una sola vez, de acuerdo a la víctima si lo acepta o no, y si tiene todo el derecho de acuerdo a la norma. Medida de rehabilitación, eso significa que el interés que tiene el país mediante esta política y la creación de esta norma, básicamente especifica sectores importantes. Por ejemplo, en el sector salud, una rehabilitación en temas psicológicos, porque hay personas realmente que quedan afectadas por determinado tiempo, si no decir por toda la vida, porque es difícil, digamos, los hechos que ellos han padecido. Medidas de satisfacción, entre ellas, por ejemplo, en Colombia la prestación del servicio militar antes era obligatorio, excepciona, pero igual tienen que solucionar la situación militar en nuestro país, pero las personas que son víctimas, digamos en este caso los hombres, que cumplen la mayoría de edad y están obligados a solucionar su situación militar, la ley los exonera, pues, de acuerdo a esta discusión que hubo en este año. Garantías de no repetición, este es un proceso en el que nos encontramos actualmente en el proceso de paz para evitar que este tipo de fenómenos lleguen a nuestro país. Podría decir que en este momento hay un cese de hostilidades, tenemos desde mayo no recibimos ningún reporte de alguien que ha sufrido por el enfrentamiento de las Fuerzas Armadas y el Ejército Nacional. En los principios en los que se basa la ley, como les decía, el principio de la buena fe, eso quiere decir que cuando una persona llega al Ministerio Público por medio del personero municipal, que es el primer receptor, debe creerle. Está obligado en creerle porque no tiene la facultad para comprobar si es verdad o no, pero igual una vez recibe esa información que igual queda, es una información que únicamente la recepciona la Unidad de Atención y Restitución Integral de las Víctimas del Conflicto, quien le dará el manejo pertinente. Dentro de ello también los personeros, digamos, en algunas ocasiones, al recibir ello, es tomado estas víctimas también como potencial electoral. Hubo una época donde todo el mundo al parecer era víctima y digamos que integró este listado. Posteriormente esa persona tuvo unos resultados electorales bien importantes. En algunas regiones del país sucedió lo mismo. La igualdad en todas las víctimas frente a la ley, ¿no?
La ley es igual para todos, pero también, como lo manifestaba con anterioridad, el enfoque diferencial de acuerdo a su cultura, su inclinación, sexo, edad. Por ejemplo, el tema de las mujeres es tratado de manera diferente, sin decir que no tienen derecho a todas estas directrices que nos da la ley. Gradualidad, eso significa que tenemos hasta el año 2021, desde que se creó la norma, para dar resultados y evaluar permanentemente. Nosotros, incluso la Corte Constitucional, ha incluido en esta ley que tenga otros hechos victimizantes. Entonces siempre se está alimentando de alguna manera porque es lo que en determinado momento se creyó y las víctimas que participaron en la creación y la formulación de esta política pública manifestaron, pero han llegado unas víctimas y han manifestado mediante la Corte que deben ser incluidas en este proceso. Prohibición de doble reparación, como les decía anteriormente, eso solamente existe una vez porque también hay que ver que no se convierta en un Estado asistencialista y un Estado benefactor, ¿sí? Para evitar ese tipo de cosas. Complementariedad, participación y publicidad, digamos que en estos tres últimos elementos tienen que tener el derecho las víctimas a la verdad, cómo ocurrieron los hechos, ellos tienen el derecho. Por eso, cuando en Cuba se estaban realizando este proceso y este acuerdo, allí llevaron determinado número de víctimas en confrontación con los guerrilleros que le causaron daño a sus familiares, por ejemplo, la desaparición forzada, querían saber qué pasó con sus familiares, si los asesinaron, dónde están, todo este tipo de cosas que en determinado momento son crueles. Bueno, dentro de las cifras que voy a dar están las víctimas registradas, como les decía al comienzo, es el total de las víctimas que se encuentran en el registro único de víctimas. Allí en este registro podemos verificar, si tienen la oportunidad de ingresar, vemos en qué departamento, en qué municipio se encuentra la cifra receptora de las víctimas del conflicto armado interno, esto básicamente en desplazamiento. Las víctimas del conflicto armado, este es cuando llegan mediante declaración a decir que le ocurrió este tipo de hechos. Las víctimas incluidas en cumplimiento de la sentencia 280 y el auto 119 de 2013. Esas son las víctimas que no se encuentran en los siguientes ítems, pero que mediante este tipo de sentencias se tienen que incluir y darle el mismo trato que las anteriores. Las víctimas directas de desaparición forzada, homicidio, fallecidas y no activas para la atención. Estos son víctimas que, por ejemplo, tienen el número de identidad erróneo o sencillamente su identificación no es fácil de hallar debido a que no poseen ningún documento. Ese es un panorama, 5 minutos me quedan. Ese es un panorama actual, digamos, que tenemos esto tomado al 1 de junio de este año, donde tenemos el total de las víctimas en el registro, que es 8.068.272 víctimas. Dadas de ella, tenemos de las víctimas del conflicto armado, que son 7.787.219 víctimas, y aquí se desprenden otro tipo de víctimas que le damos un trato de acuerdo a la norma. Dentro de ello, más o menos este conflicto de más de 50 años, tenemos alrededor de 262.000 muertos, el cual son la sociedad civil y los mismos actores del conflicto, tanto guerrilleros como soldados. Pero si vamos a evaluar, sencillamente las clases menos favorecidas son las que ponemos los muertos. O sea, un guerrillero no es una persona de estrato alto, o un soldado que se va a enfrentar a un guerrillero no son hijos de magistrados o no son hijos de personas, digamos, que tienen bastantes posibilidades económicas. Entonces es importante cuando uno analiza y dice, nos estamos matando entre nosotros. ¿Esta guerra a quién le pertenece? ¿Cuál es el interés y de quiénes? Pero es un tema discutible a futuro. Dentro de ello, las competencias territoriales, tenemos la salud, la educación, agua potable y saneamiento básico, vivienda, deporte, recreación y cultura, apoyo a proyectos productivos para la generación de ingresos y asistencia agropecuaria. Dentro de ellos, digamos que el gobierno nacional establece unos mecanismos, es decir, preferencias en el acceso a la educación a estas personas. Digamos que a una formación muy general, pero sin llegar a puntualizar sobre los requisitos que tienen estas personas para acceder, por ejemplo, a la educación superior, donde tienen que pasar igual que cualquier persona, una serie de exámenes, una serie de pruebas para acceder a este tipo de educación. En el tema de vivienda igual, es unos parámetros que da el gobierno nacional, pero no está obligada la entidad territorial a solucionar directamente el tema de vivienda. Bueno, las competencias que le estaba diciendo y de acuerdo al tiempo, quería manifestar de pronto de alguna manera la brecha que existe entre el gobierno nacional y el gobierno territorial. Una cosa es la teoría y otra la práctica, donde los municipios tenemos que responder de alguna manera a las víctimas del conflicto, donde somos los que tenemos el contacto directo con la víctima y de alguna manera, por ese tipo de información que de alguna manera es y no tan clara, nosotros nos ubicamos como que la piedra en el zapato en este proceso,
cuando, digamos, el tema es de la información clara. Aspectos socioeconómicos, por decir de alguna manera, como lo decía al comienzo, es un país diverso. De acuerdo a la información que emite el gobierno nacional en la ley de víctimas, lo que hace es empoderar a las víctimas. Ya hay asociaciones, hay comités, hay mesas de trabajo. De hecho, algunas víctimas ya pertenecen a la mesa nacional y en temas electorales buscan su lugar para un beneficio particular, digamos, por ese segmento que tienen y que puede ser en determinado momento significativo a la hora de inclinar la balanza en una elección popular. Y la información que es un poco ambigua frente a la realidad, como lo decía al comienzo. Ya no le quito mucho tiempo, entonces unas pequeñas conclusiones. Los daños que genera el conflicto son irreparables y el dolor no se compensa con ninguna indemnización. Por ejemplo, tuvimos el contacto con una madre de familia que le asesinaron a su hijo y decir, a mí un acuerdo no me va a devolver mi hijo. A mí un acuerdo, y por ejemplo decían, a mí sencillamente para mis nietos, que son los hijos de mi hijo, me dan en promedio $200, mientras que a un guerrillero que se va a desmovilizar, que le ha causado daño al país, le van a dar en promedio $600, $700. Entonces, por esto una serie de los resultados que se dio en el plebiscito, que seguramente si nos queda tiempo para discutir, con gusto tenemos la cifra y la información para hacerlo. Los protagonistas de la guerra, como lo decía anteriormente, son los soldados y guerrilleros, personas que seguramente no tuvieron estudio y que se encuentran en esto porque no tuvieron más opción o seguramente fueron obligados a llevar allí a la fuerza. Pero sin embargo, hemos venido trabajando. Colombia no ha sido ajena a esta realidad y le dio importancia, tanta importancia a las víctimas del conflicto armado que creó esta ley. Hemos venido trabajando, hemos venido avanzando. Ya llevamos 5 años en esta ley y los resultados son buenos. Queremos mejorar y lo estamos haciendo. Tenemos hasta el 2021 para cumplir con esto, que cada vez se ha modificado. En este momento nos encontramos y el sábado anterior se firmaron unos nuevos acuerdos y otro grupo al margen de la ley también se está vinculando porque ya queremos acabar con este conflicto de más de 50 años. Finalmente, no basta con hablar de paz, uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. Eso estamos haciendo permanentemente. No hay camino para la paz es el camino. Gandhi. En Colombia el riesgo que corres es que te quieras quedar. Muchísimas gracias.